Funciones trigonométricas, tema de matemática 1 para décimo grado. Podemos decir que dos triángulos son semejantes cuando uno de los dos ángulos agudos son iguales. En este caso, uno de estos dos ángulos agudos son iguales. Este ángulo es igual a este ángulo. En este caso, las figuras, tenemos el triángulo ABC, que es este, y el triángulo AB'C'. Y podemos decir que son semejantes. Por lo tanto, la razón de dos lados tiene el mismo valor en ambos triángulos. Entonces, por ejemplo, si yo digo BC sobre AC, la razón va a ser la misma en B', C' y en A sobre C'. Va a ser la misma. De tal manera que yo puedo decir que estos son semejantes, porque estos valores se determinan por el valor del ángulo y no dependen del tamaño del triángulo. Por ello es que se puede considerar como funciones del ángulo. En este caso, esto es lo que vamos a trabajar durante el presente video. Y a esto le vamos a llamar semejanza, que es cuando dos triángulos rectángulos son semejantes, cuando uno de los dos ángulos agudos son iguales. Recordemos Pitágoras. En Pitágoras tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Y vamos a hacer la analogía con las 6 razones trigonométricas, pero vamos a enfocarnos únicamente en las primeras 3. La primera razón que podemos tener es el lado BC sobre el lado AC. El lado BC corresponde al lado opuesto del ángulo y AC corresponde al lado adyacente del ángulo. Eso yo lo puedo abreviar como opuesto sobre adyacente. Otra de las razones trigonométricas que podemos tomar es BC sobre AB, que prácticamente es lado opuesto sobre hipotenusa. Y eso lo podemos abreviar como opuesto sobre hipotenusa. Y otra de las razones que podemos tomar es AC, que es esta parte de acá abajo, AC, que correspondería al lado adyacente, sobre AB, que correspondería a la hipotenusa, que yo lo puedo abreviar como adyacente sobre hipotenusa. Hay 3 razones más, pero nos vamos a enfocar por el momento en estas 3. Vamos a ver 3 triángulos rectángulos especiales, y para ello vamos a encontrar el valor de X y Y en cada uno de los siguientes triángulos. Entonces, por ejemplo, tengo este primero, donde yo no conozco X ni conozco Y. Bueno, lo primero que voy a hacer es encontrar el valor de X. Para encontrar el valor de X, este triángulo es un triángulo isósceles, ¿sí? Porque tiene al menos 2 lados que tienen la misma medida. Entonces, en un triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados de igual medida son congruentes. Entonces, si estos tienen la misma medida, significaría que X valdría 1. Y por el teorema de los triángulos interiores de un triángulo, que me dice que la suma de los 3 ángulos es 180 grados. Si tengo que este vale 45 y este vale 90, este ángulo, por lo tanto, me va a valer 45 grados. Y aplicándolo la definición de triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados de igual medida son congruentes. Entonces, este lado también va a medir 1. Ya tengo el valor de X. Ahora voy a encontrar el valor de Y. Para encontrar el valor de Y vamos a recordar Pitágoras. En Pitágoras decíamos, recordemos que el uso de las letras es antojadizo. Algunas personas utilizan X cuadrado más Y cuadrado igual a Z cuadrado, pero nosotros lo hemos definido como C cuadrado igual A cuadrado más B cuadrado. Y vamos a decir que A es el lado más pequeño, B por conveniencia es el lado mediano y C el lado más grande. En este caso, como estos dos lados miden exactamente lo mismo, entonces yo voy a decir 1 al cuadrado más 1 al cuadrado igual a C cuadrado. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, entonces 1 por 1 es 1, entonces me quedaría 1 más 1.
que es 2. Y aplicándole lo que es la raíz en ambos lados, entonces me quedaría que eso es raíz de 2. Entonces el valor de C, que en este caso correspondería a la letra Y, es raíz de 2. Este valor sería raíz de 2. Ahora veamos este segundo triángulo. Con este segundo triángulo y vamos a hacer una simetría con respecto al lado X, donde vamos a dibujar un ángulo de la misma medida y que sea simétrico con respecto al lado X. Entonces este Y es el mismo valor, este ángulo 60 va a ser lo mismo y ambos van a valer 1. Bueno, teniendo esto, encontremos el valor de Y primero. El valor de Y primero, aquí observo que yo lo que puedo formar o lo que formo es un triángulo equilátero. En los triángulos equiláteros los tres lados miden lo mismo. Entonces si yo tengo que esta parte mide 1 y esta parte mide 1, al sumarlo es 2. Entonces si son equiláteros significa que los otros dos lados también miden 2 unidades. Ya tengo el valor de Y. Ahora para encontrar el valor de X voy a separar el triángulo y voy a decir que esto es 1, que esto correspondería a, este 2 correspondería a C y esta X correspondería a B. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la fórmula, A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. O sea, 1 por 1, 1 y 2 por 2, 4. Voy a pasar el 1 al otro lado. Entonces me queda 4 menos 1. X cuadrado va a ser 4 menos 1 es 3. Aplico la raíz en ambos lados. Entonces X vale raíz de 3. Significa que ahora este valor por el cual hicimos la simetría va a valer 3 unidades. Y esto lo podemos resumir en el siguiente cuadro. ¿Sí? Estos valores los vamos a utilizar más adelante. Esto solo es cómo se obtienen dichos valores. Ahora la parte práctica neta. Empecemos con la definición de tangente. La tangente de un ángulo es la relación entre los catetos de un triángulo rectángulo. ¿Sí? O sea, es la relación que existe entre opuesto y adyacente. Puede expresarse como un valor numérico a partir de la división entre la longitud del cateto opuesto, si este es mi ángulo, ¿sí? Si este es mi ángulo, el opuesto sería este, y el cateto adyacente al ángulo. Entonces, tangente del ángulo va a ser lado opuesto sobre lado adyacente, o opuesto sobre adyacente. Con este otro caso, tengo que el lado opuesto es 5 y el lado adyacente es 12. Por lo tanto, tangente es 5 sobre 12. Y finalmente, con este otro caso, tengo que el lado opuesto a este ángulo es 2 y el lado adyacente sería 7. Un aspecto importante que deben de tener en cuenta es que si mi ángulo cambia a este lado, ¿sí? Lo voy a llamar beta. Entonces ya mi ángulo opuesto ya no sería este, sería este de acá abajo, porque es lo que está frente al ángulo. Y el lado adyacente sería este. Entonces siempre verificar con respecto a qué ángulo estoy hablando. Y decíamos entonces que la tangente de este ángulo es 2 sobre 7. Ahora, demos o encontremos valores numéricos ya. Bueno, lo primero, tengo que este ángulo vale 32, el lado adyacente vale 5 y el lado opuesto no lo conozco. Bueno, por definición tangente es opuesto sobre adyacente. Voy a sustituir. Tangente va a ser igual. Tangente de 32 igual a x sobre 5. Aquí aplico la propiedad de despejes, los despejes que hemos hecho. El 5 está dividiendo, pasa a multiplicar y me queda 5 por tangente de 32. Si esto usamos una calculadora, entonces diríamos 5 por la tangente de 32.
y ese valor es 3.12, que sería el valor que nos aparecería aquí. Veamos otro caso. Tengo este triángulo donde el ángulo es 45, el lado opuesto es 3 y el lado adyacente no lo conozco. Vuelvo a tomar la definición de tangente, que es opuesto sobre adyacente, porque tengo el lado opuesto y tengo el lado adyacente. Entonces sustituyo. En este caso el opuesto va a ser 3 y ahora el adyacente va a ser x. Voy a hacer el despeje donde la x la voy a pasar acá, a multiplicar x por tangente de 45, y ahora la tangente está multiplicando, la voy a pasar a dividir. Entonces, x va a ser 3 sobre tangente de 45, que si yo lo hago en calculadora, 3 entre la tangente de 45, el resultado es 3, que es el valor que teníamos acá. Ahora veamos un caso práctico. Calcula la altura de un árbol que a una distancia de 10 metros se ve bajo un ángulo de 30 grados. Entonces vamos a calcular la altura de ese árbol. Bueno, para encontrar entonces la altura, vamos a decir que el ángulo es 30 grados, el lado adyacente 10 metros y el lado opuesto sería y. Entonces tangente del ángulo es opuesto sobre adyacente. Sustituyo, tangente de 30 es igual a y sobre 10. El 10 está dividiendo, pasa a multiplicar. Y ahora en calculadora digo 10 por tangente de 30. 10 por la tangente de 30. Igual. Eso es 5.77. Por lo tanto, la altura aproximada del árbol es 5.77 metros. Con otro ejemplo. Una persona desde un globo aerostático está observando desde la canastilla del mismo. Se encuentra exactamente por arriba de un extremo de un campo de siembra, que sería este campo de siembra, que empezaría aquí. Aquí hay otra persona, ¿sí? Y que observa que está a 1650.3 metros de altitud. Y además se sabe que la longitud del campo es de 813 yardas. El globo está al inicio del campo y la persona está al final de lo que es el campo. Entonces me pide calcular cuál es el ángulo de depresión del otro extremo del campo con respecto a la persona. Bueno, esta parte yo la dibujo porque recordemos que los triángulos rectángulos forman en realidad rectángulos. Entonces aquí yo me puedo dar a entender que si yo lo que quiero encontrar es el ángulo de depresión, que sería este ángulo de acá, este sería mi lado opuesto y este valor yo lo puedo trasladar acá arriba. Puedo decir que esta misma distancia son los 813 yardas, ¿sí? Y ahí ya tengo los dos valores de lo que es mi triángulo rectángulo. Entonces tangente del ángulo es opuesto sobre adyacente. El opuesto sería 1650.3 sobre 813 yardas. Ahora, el tangente está multiplicando, pasa a dividir, y cuando pasa a dividir se expresa de esta manera, como tangente menos 1 de 1650.3 entre 813. Esto en la calculadora yo lo puedo hacer. Segunda función, tangente, abro paréntesis, 1650.3 entre 813, cierro paréntesis, igual. Quiere decir que el ángulo de depresión de este globo aerostático es de 63.77 grados. Finalmente, vemos las últimas dos razones trigonométricas o funciones trigonométricas que se utilizan con estas razones, que son seno y coseno. Volvemos a tomar lo que es un triángulo rectángulo y ahora seno es el lado opuesto al ángulo sobre la hipotenusa, ¿sí? El coseno es el lado adyacente
sobre la hipotenusa. Y la tangente ya sabemos que es opuesto sobre adyacente. Teniendo esto, pido expresar las tres razones trigonométricas del siguiente triángulo. Bueno, lo nombro. Con respecto a este ángulo, este es el lado opuesto. Con respecto a este ángulo, esto sería mi lado adyacente. Y esta sería mi hipotenusa. Bueno, seno es opuesto sobre hipotenusa. En este caso va a ser entonces 5 sobre 13. Porque el opuesto es 5 y la hipotenusa es 13. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces coseno va a ser 12 sobre 13. Y tangente pues ya lo podemos calcular, que es opuesto sobre adyacente, que sería 5, que es el lado opuesto, sobre el adyacente, que es 12. Teniendo estas razones claras, podemos encontrar cuando desconocemos algún lado faltante. Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso yo no conozco este lado faltante, pero este lado faltante yo sé que es la hipotenusa. Entonces voy a decir que el lado más pequeño es A, de acuerdo a la fórmula del teorema de Pitágoras. Esto sería B y esto sería C. Entonces C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Sustituyo, A es 8, B es 15, 8 por 8 es 64, 15 por 15 es 225, 64 más 225 es 289. Le aplico la raíz en ambos lados y la raíz de 289 es 17. Quiere decir que este valor aquí es 17. Teniendo este valor, pues yo puedo encontrar las tres razones trigonométricas. Seno es opuesto sobre hipotenusa, o sea 8 sobre 17. Coseno es adyacente sobre hipotenusa, o sea 15 sobre 17. Y tangente es opuesto sobre adyacente, o sea 8 sobre 15. Para ir finalizando, vamos a hacer otro ejemplo, donde ahora encontramos que este valor es C. Este valor, para usar teorema de Pitágoras, lo vamos a llamar B. Y este valor no lo conozco. Este valor es A. Bueno, de acuerdo a Pitágoras, vamos a despejar para A. C sería raíz de 53 al cuadrado. A no lo conozco. Y B es 7. Se cancela la raíz con el cuadrado. 7 por 7 es 49. El 7 está positivo. Al pasar al lado izquierdo pasa negativo. 53 menos 49 es 4. Aplico la raíz en ambos lados. Entonces me queda que el valor de X es 2. Quiere decir que el lado opuesto mide 2 unidades. Teniendo esto, seno es opuesto sobre hipotenusa, o sea 2 sobre raíz de 53. Adyacente es coseno es adyacente sobre hipotenusa, que sería 7 sobre 53. Y tangente sería opuesto sobre adyacente, que sería 2 sobre 7. Ahora, ¿por qué recalco el uso de estas? Porque van a haber ocasiones donde solamente se le va a dar un ángulo y un lado y tienen que encontrar el resto de los valores. Entonces, por ejemplo, acá tengo este caso. Tengo 35 de ángulo y tengo únicamente el lado opuesto. Entonces, empecemos calculando qué puedo usar para encontrar el valor de X y el de Y. Bueno, tengo opuesto y tengo ángulo. Entonces, usando opuesto e hipotenusa, opuesto sobre hipotenusa, yo puedo encontrar el seno. E importante es, de acuerdo al teorema de la suma de los ángulos internos de todo triángulo de 180 grados, entonces encuentro que este ángulo de arriba mide 55 grados, porque 55 más 35 es 90, más 90 es 180. Entonces seno es opuesto sobre hipotenusa. En este caso hipotenusa no la conozco,
Solo sustituyo seno de 35 es igual a 5 sobre x. Hago la transposición de términos. La x está dividiendo, pasa a multiplicar. Y el seno está multiplicando, pasa a dividir. Por eso, intercambio, ¿vale? Lo único que hago es pasar la x a este lado y el seno de 35 a este lado. Entonces por ahora me va a quedar 5 sobre seno de 35. Entonces en calculadora, 5 entre el seno de 35, el resultado es 8.71 o 72. Entonces ya encontré que x vale 8.72. Ahora me falta encontrar el lado adyacente. Pero tengo opuesto sobre adyacente. Porque siempre debo trabajar con el ángulo que me dan. Y el único que me dan es opuesto. Entonces el otro que me trabaja es opuesto sobre adyacente, que es tangente. Entonces tangente del ángulo es opuesto sobre adyacente. Sustituyo. Tangente de 35 es igual a 5 sobre y. Hago el mismo procedimiento. La y pasa acá y el tangente de 35 pasa abajo. Me queda que y es igual a 5 sobre tangente de 35. Y en calculadora efectúo 5 entre la tangente de 35. Y ese valor es 7.14. Veamos el penúltimo ejemplo. Ahora lo que yo tengo es 7, que este es hipotenusa. Entonces voy a buscar las razones trigonométricas que me trabajen solo con hipotenusa. Entonces solo voy a trabajar con seno y con coseno. Empiezo con seno. Aquí pues ya sabemos que es 20 más 70 es 90, más 90 es 180. Entonces el seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces seno de 20 es igual a x sobre 7. El 7 está dividiendo, pasa a multiplicar. Y seno de 20 por 7, el seno de 20 por 7, el resultado es 2.39. Entonces el valor del lado opuesto es 2.39. Ahora encontramos coseno. Coseno es opuesto sobre, perdón, es adyacente sobre hipotenusa. Bueno, en este caso, coseno de 20 es igual a y sobre 7. El 7 está dividiendo, pasa a multiplicar. Me queda coseno de 20 por 7. Y si yo multiplico coseno de 20 por 7, el resultado es 6.58. Entonces el valor de y es 6.58. Para finalizar, el último ejemplo sería que yo le doy lo que es la hipotenusa, que es 11, y le doy el valor de A o del lado opuesto. Tengo que encontrar el valor del lado adyacente y tengo que encontrar el ángulo. Bueno, entonces, ¿qué trabaja con opuesto sobre hipotenusa? Trabaja seno. Bueno, el seno del ángulo no lo conozco, pero sí sé que el opuesto es 4 sobre 11. El seno está multiplicando, pasa a dividir, porque aquí recuerden, estoy encontrando el valor del ángulo. Entonces primero divido 4 entre 11, o en esta calculadora lo puedo hacer de un solo. Segunda función seno, abro paréntesis. Los paréntesis es importante que los usen, porque si no el resultado les da diferente. Seno inverso de 4 entre 11, y eso es 21.32. Quiere decir que este ángulo es 21.32. Análogamente, a 90 le quito 21.32 a 90 grados. Le quito 21.32. Ahí voy a encontrar que ese es el valor que aparece acá, que es 68.68. Ahora, esto con Pitágoras yo puedo encontrar cuánto es el valor de B. Bueno,
Sustituyo que C es 11 al cuadrado, A es 4 al cuadrado y B no lo conozco. Bueno, 11 por 11 es 121, 4 por 4 16, 121 menos 16 es 105. Le aplico la raíz en ambos lados y B es 105. En este caso, 105 no tiene un valor exacto, entonces lo puedo dejar expresado de esta manera. Por lo tanto, B o el valor del lado adyacente es 105. Teniendo esto, pues, se les presentan los ejercicios para que los desarrollen en su cuaderno.